Hola, buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes que nos acompañan este día. Reciban un muy afectuoso abrazo de nuestra parte. Esperamos que se encuentren en excelentes condiciones de salud y bienestar. Esta semana pasada, en nuestra congregación, ya en vivo, se inició una serie sobre el reino de Dios, por lo que me pareció interesante ver algunos aspectos muy básicos con respecto a este tema, para que podamos comprender mucho mejor las siguientes enseñanzas sobre el mismo tema. Iniciaremos, por lo tanto, con la definición de reino. ¿De dónde viene la palabra reino? Del latín regnum, que significa un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. Este es el cargo del rey. Los primeros reinados de los que se escucha en la historia tienen registros en las culturas sumeria y egipcia, alrededor de 3000 años antes de Cristo. Todos nosotros hemos escuchado y conocimos una monarquía muy famosa, que fue la monarquía romana. Se estableció a partir de la antigua república en el año 27 antes de Cristo. Esta no es la más antigua, pero sí es una de las más famosas. Como vemos en la historia, han existido los reyes por muchísimos años. Sin embargo, a lo largo del mundo, no solamente existieron estos que mencionamos, hubo muchas otras formas de monarquías imperiales importantes, como los califatos islámicos, el imperio japonés, el imperio mongol o las distintas dinastías chinas. ¿Quién no ha escuchado de las dinastías chinas imperiales? Cada una de ellas, todas estas que hemos recordado, estuvo dominada por un monarca o soberano de manera más o menos absoluta y totalitaria. Hasta el día de hoy, aún continúan en nuestros tiempos algunos países donde permanece el sistema monárquico, como el de España o el de Inglaterra en Europa, el de Reino de Arabia Saudita o el de Emiratos Árabes, ¿verdad? Realmente, si hablamos de nuestro tiempo, de los reinados o de lugares donde existen monarquías, existen más de 25 con monarcas en todo el mundo, muchos más. En África, en Oceanía y en diferentes países o continentes existen diferentes estilos de monarquías, ya sea absoluta, parlamentaria o constitucional, ¿verdad? También, haciendo a un lado la historia y la geografía y todo esto, también podemos decir que entendemos muy bien el concepto de reino, de monarca o de rey, no solamente por la historia, sino que no nos es desconocido, ya que existen muchas películas, revistas, libros en las que podemos observar el estilo de vida y las características muy particulares de este sistema de gobierno. Esperamos que todo esto que estamos hablando y que conocemos nos ayude a entender y aprender muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas al estudiar el reino de Dios. Yo espero, no creo poder terminar en una sola sesión esto del reino de Dios, pero vamos a ver si podemos verlo en 2 sesiones, en 1 y 2. Como podemos ver, un reino, lo vimos, consta de un soberano o rey o monarca, un territorio, habitantes sujetos a este rey y un sistema de gobierno. Existen leyes o estatutos sobre los cuales se rige dicho reino y algunas otras cosas más que vamos a ver en estas 2 reflexiones que tendremos. Empecemos pues por el principio. ¿Qué es el reino de Dios? Ya vimos lo que es un reino, vimos un poquito de generalidades, pero ya entrando en materia, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es algo
que se había anunciado desde el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel 2:44 ya mencionaba el reino de Dios. Vamos a leer esto. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. También hay una escritura muy importante con respecto a lo que es el reino de Dios en el Nuevo Testamento, que de ninguna manera podemos pasar y que leemos a continuación. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros tuviéramos que definir qué es el reino de Dios en pocas palabras, podríamos iniciar diciendo esto. 1. El reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios manifestado en la tierra como en el cielo, donde se hace su voluntad. 2. Es el estado o territorio gobernado, influenciado por Dios a través de la vida de las personas que han aceptado el sacrificio vicario de Cristo y que han aceptado la soberanía de Dios sobre sus propias vidas. Quisiera yo que viéramos sobre esto unos puntos importantes con respecto al reino de Dios. El primer punto que yo quisiera que viéramos con respecto al reino de Dios, ya que nos damos una idea de qué es lo que entendemos por el reino de Dios, es que el reino de Dios tiene su propia cultura. Así es. El reino de Dios es un reino que tiene una cultura propia. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos, la Biblia nos exhorta a renovar nuestra manera de pensar, a hacer nuevo nuestro entendimiento de todas las cosas como las hacíamos antes de conocer a Cristo. Nos exhorta a dejar una antigua forma de vivir, una antigua cultura que teníamos desde nuestros padres, cómo hacían ellos las cosas, cómo pensaban, cómo se trataban, y empezar una nueva vida y, por supuesto, una nueva cultura. Una nueva cultura que proviene de las Escrituras, que proviene de Dios, más que la cultura que obtuvimos de nuestra familia. Esta es la cultura de la luz, de la verdad, del amor, de la vida, del perdón, del fruto del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es nuestra nueva cultura. Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como vemos, o como sabemos, la cultura del reino de Dios es la cultura de la luz, no de la oscuridad. Esto es algo que nos debe quedar muy claro a todos nosotros, los que somos seguidores de Cristo. El siguiente punto que quisiera yo recordar es que el reino de Dios es un reino que tiene su propio sistema de justicia. Todo reino tiene su sistema de justicia, todos. Son diferentes uno de otros, pero en el reino de Dios no es la excepción. El reino de Dios tiene su propio sistema de justicia. En el reino de Dios no existe impunidad, ya que es Dios
el que se encarga de la justicia en ese reino. Y por consiguiente, Él nos hace justicia y Él no nos deja hacer justicia por nuestra propia mano, como lo podemos ver en Romanos 12, 19 al 21. Acompáñenme a leer esta escritura. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un punto muy importante. El sistema de justicia del reino no es igual al del mundo. De ninguna manera. Dios nos invita a ser compasivos y misericordiosos, aún con aquellos que son nuestros enemigos, y nos dice que Él se encargará de hacer justicia, cosa muy diferente a como lo hacen en otros reinos o en el mundo, en el que uno quisiera vengarse y hacer justicia por su propia mano. Y además, la otra cosa es que cuánta impunidad no hay en nuestros sistemas de justicia. En el reino de Dios, créame, Dios se encarga y tarde o temprano Él ejecuta la justicia. Esto nos lleva a un tercer punto, ¿verdad? Porque ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con el que hace el mal? ¿Qué pasa con el que abusa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es tan fácil quedarse sin castigo? No, quisiera yo ir al tercer punto de esto. El reino de Dios tiene su propio sistema penitenciario, créanme, tiene su propio sistema penitenciario. El reino de Dios tiene su sistema para el castigo y corrección de los pecados, de las faltas o de las penas que tiene la gente que purgar. Vamos a ver cómo es esto. El sistema penal de Dios en el reino de Dios no es como el que conocemos nosotros comúnmente en el mundo, ¿verdad? En lo que estamos acostumbrados, de rejas, cárceles, de materiales de construcción, de alta seguridad, de los grilletes, de uniformes naranja, o donde a veces en vez de ser correccionales o lugares donde ellos se rehabiliten realmente, pues a veces parecen escuelas para el mal, donde aprenden peores cosas y donde también son abusados, son víctimas, todos aquellos que entran de un sistema terrible, ¿verdad? No, el sistema del reino de Dios es diferente. El sistema penitenciario del reino tiene su origen espiritual, en las leyes espirituales que Dios estableció e influye o alcanza a todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo espiritual. Veamos cómo es esto. ¿Cómo es el sistema penitenciario de Dios? Primero, una de las formas, solamente digo, hay principios, hay leyes, no vamos a verlos todos, pero quisiera que viéramos uno dentro de esto, que es la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios se encarga de que lo que tú siembres mal, tú lo pagues mal. Gálatas 6, del 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Si usted siembra mal, si usted siembra odio, si usted siembra destrucción, si usted siembra daño, usted lo va a cosechar. Tenga la plena seguridad. Si alguien le ha hecho daño, créame, él va a pagar, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Esto es una forma de cómo Dios, a través de sus leyes, tiene su sistema penitenciario. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así de importante es lo que nosotros sembramos, lo que nosotros hacemos con las demás personas. Tan importante como la ley y los profetas. Otro aspecto del sistema penitenciario de Dios es el no perdonar, cuando uno no perdona. Esta es una forma de quedar cautivo y atrapado en una prisión, no de hierro, pero igualmente aislante, que trae esclavitud y una pérdida de la libertad para ser feliz, para desarrollarte, para tener un corazón sano. El no perdonar es una cárcel, es una esclavitud. Mateo 6:12 dice, y perdonaos nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién no conoce el Padre nuestro? Todos hemos escuchado, si es que no lo hemos repetido, por lo menos en alguna ocasión, todos hemos escuchado el Padre nuestro. Y ahí queda muy claro donde dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos a otros que nos han hecho mal, a otros que han hecho faltas contra nosotros, tampoco nosotros seremos perdonados. Esto es un principio bíblico, que al no cumplirlo quedamos presos. Aquel que ama el rencor, aquel que ama el ser resentido, aquel que guarda estos sentimientos, siempre será esclavo, siempre será un prisionero. Mateo 18:32 al 35 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, no dice así de dientes para afuera, dice de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús mismo nos está diciendo, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Padre te perdonará a ti. Porque ¿cómo puedes pedir ser perdonado y tú no tener esta misma consideración o actitud con tus hermanos? Entonces, pues esto es muy importante dentro del reino. Son un sistema de prisión que todos los que estamos en el reino de Dios sabemos que puede costarnos nuestra propia salvación. Y el otro punto que quiero que veamos por último dentro del sistema penitenciario de cómo se pena, cómo se paga el pecado o la maldad dentro del reino de Dios, es el principio de juzgar a otros, ¿sí? De juzgar algo que hacemos muy común, muy a la ligera y es muy habitual entre las personas, entre nosotros hacerlo, ¿verdad? El principio de juzgar a otros. La Biblia dice, no juzgues, no juzgues para que no seas juzgado. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido.
Romanos 2:3 dice, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es tan importante. Cuando nos atrevemos a juzgar a otras personas, ver lo malo y nos atrevemos a emitir un juicio, a dictaminar algo sobre ellos, pues estamos firmando nuestro propio compromiso a comportarnos de no hacer eso. Imagínense que yo hablo y digo, mira, este es un asesino y luego hago lo mismo. Mira, este es un ratero y luego hago lo mismo. Sí, a lo mejor aquel se robó millones y tú te estás robando miles, pero al cabo es lo mismo. Por eso dice la Biblia, ¿cómo puedes juzgar? No quiere decir esto que aquello está mal, pero el juzgar es algo que tenemos que cuidarnos. Tenemos que aprender a ver las cosas, saber que están mal y no emitir un juicio. Y también a permanecer firmes en nuestro compromiso a no hacer eso, porque verdaderamente creemos que eso es reprochable o reprobable. Después vamos a hablar sobre este principio de juzgar a otros. Solamente quería que lo mencionáramos y para pasar al otro punto sobre otra particularidad del reino de Dios. La cuarta particularidad del reino de Dios que vamos a ver hoy es que el reino de Dios tiene su propia organización. ¿Cómo es esto? Todos sabemos que en el reino de Dios, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de toda esta organización. Y nosotros, los que somos sus seguidores, los que somos sus discípulos, los que somos creyentes, nosotros somos metafóricamente su cuerpo. Hablando metafóricamente, somos su cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza dirige el cuerpo. La cabeza es la que da órdenes. La cabeza es la que nos guía, la que nos dirige, la que organiza todo. El cuerpo solamente obedece y reacciona, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza de esta organización y nosotros, sus seguidores, somos su cuerpo. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O también en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él que es el principio. Cristo es el principio, Cristo es la cabeza, Él manda en esta organización, Él es nuestro jefe supremo, Él es nuestro líder, nosotros somos sus seguidores, su cuerpo. Y por supuesto, usted sabe que en toda organización hay un equipo para capacitar continuamente el liderazgo de esa organización, que en este caso será la iglesia. Dios también tiene un equipo para organizar, para capacitar a su iglesia, con la cual Dios forma, edifica y perfecciona a los ciudadanos, como la escuela. Cuando mandamos a los niños a la escuela, a los ciudadanos que van naciendo dentro del reino, también Dios tiene un equipo para formar, para edificar y perfeccionar a sus ciudadanos. Veamos qué dice Efesios 4:11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Bueno, como vemos es bastante amplio lo que estamos viendo. No sé si ustedes quieran que ahondemos más en otros puntos, porque hay bastantes cosas que pudiéramos ver de esto, ¿verdad? Pero yo quisiera ir terminando esta pequeña reflexión el día de hoy para dejar otra parte para la semana que viene y veamos que el reino de Dios es la dimensión maravillosa, es una dimensión espiritual, emocional, física, material, porque también el reino de Dios entra a lo material. El reino de Dios es una dimensión maravillosa en la que Él nos introduce cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Al ser limpiados de la maldición del pecado y de sus consecuencias, entramos a una dimensión diferente. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se empieza naciendo de nuevo, naciendo de nuevo. Tenemos una reflexión en los primeros del año pasado, la dimos, ¿qué es el nuevo nacimiento? Tú puedes buscar ahí si desconoces qué es el nuevo nacimiento, pero este reino, este nuevo reino, esta nueva dimensión, este vivir diferente, se empieza naciendo de nuevo, aceptando a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor y a Dios como tu soberano. Podríamos resumir de esta manera todo lo que hemos visto. El reino de Dios es el territorio y el estado donde se vive la voluntad y la bendición de Dios, el cual no consiste en palabrería ni en cosas materiales exclusivamente, porque la Biblia dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Es una dimensión donde el poder de Dios siempre está vigente y presente para ayudarte, para sostenerte, para sacarte de las dificultades y para estar siempre contigo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estar dentro del reino no es solamente habladurías o presunciones, decir que estás dentro del reino de Dios no es no solamente echar palabras al aire. Ser del reino de Dios se demuestra con poder. Vivir empoderado, vivir en todas las dimensiones, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y sobre todo, respaldado por Dios en toda tu vida, en todo lo que tú haces, que Dios esté contigo y te respalde. Esta dimensión del reino de Dios es completa y abarca todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la espiritual, la emocional y la física, afectándonos para bien y provocando que una vez que nosotros somos bendecidos y transformados por su poder, ahora nosotros podemos transformar también y bendecir todo aquello por donde pasamos, vivamos o nos desarrollemos. Esta es la importancia del reino de Dios. Quiero pedirles un poquito de paciencia para que continuemos la próxima semana. Agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima con la siguiente parte del reino de Dios. Hasta la próxima.